Un saludo, amigas y amigos. Sean bienvenidos nuevamente a su programa de la Reflexión Dominical. Bienvenidos a su canal Metanoia. Vamos a una reflexión en torno al domingo de Pentecostés. Celebramos esta gran solemnidad dentro de nuestra Madre la Iglesia, con la cual concluimos el ciclo litúrgico llamado Pascual y también el tiempo de Pascua del Señor. Acompáñenme en esta reflexión. Quisiera compartir con ustedes en esta oportunidad una reflexión en torno, o a partir, mejor dicho, de uno de los textos que la liturgia de la palabra hoy nos presenta. Concretamente el texto de la segunda lectura de hoy, que está tomado de Primera de Corintios en el capítulo número 12, versículos que van del 3 al 7 y también del 12 al 13. Pero nosotros nos vamos a centrar de modo muy específico en Primera de Corintios capítulo 12 y versículo 3. Ahí se nos dice esta afirmación: nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. De entrada, el apóstol San Pablo, en esta carta primera a los Corintios, nos está indicando que no puede haber vida espiritual sin el Espíritu Santo. Y que, en segundo lugar, también es imposible una adecuada relación con Jesucristo sin el Espíritu Santo. De entrada, estas dos verdades también se advierten a partir de la primera que Él nos ha dicho en Primera de Corintios 12:3. Pero podríamos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que un creyente, un cristiano, puede dejarse guiar por el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos estar bajo la acción del Espíritu Santo? ¿Es que acaso hay otros espíritus que podemos también de alguna manera seguir o podemos estar bajo esas acciones? Efectivamente, la Sagrada Escritura, siempre San Pablo, nos llega a decir que hay otros espíritus que podríamos estar siguiendo o seguir de hecho nosotros los creyentes o cualquier ser humano. Por eso se hace necesario, para tener una auténtica vida espiritual, seguir las inspiraciones del Espíritu Santo, porque es Él el que nos ayuda a descubrir el tesoro de la gracia. Nos ayuda a saber aceptar y creer en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Sin el Espíritu Santo, esta tarea espiritual es casi imposible en nuestras almas, en nuestras vidas. Por eso de allí la importancia. De hecho, San Pablo, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos que van del 19 al 21, nos presenta el espíritu de la carne como un espíritu contrario al Espíritu Santo, que más bien nos esclaviza, nos llena de vicios en primer lugar y luego nos termina esclavizando. De hecho, San Pablo menciona una serie de actitudes, de acciones que nos llevan a ser hombres y mujeres esclavos, ya sea del decir, del pensar y del hacer, porque seguimos la acción no del Espíritu Santo, sino del espíritu de la carne. Las palabras textuales de San Pablo me permito leerlas a partir del texto de Gálatas capítulo 5, como hemos dicho, versículos que van del 19 al 21. Y dice textualmente así: ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas, dice el apóstol: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Sobre todo esto os prevengo, dice el apóstol. San Pablo también llega a contraponer los frutos del Espíritu, contrapuestos a estos que serían como los frutos del espíritu de la carne. Los frutos del Espíritu, por el contrario, son los siguientes, dice el apóstol. En cambio, los frutos del Espíritu, dice en Gálatas 5:22 en adelante, son amor, alegría, paz,
paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. No hay ley que condene tales cosas, dice el apóstol. Entonces aquí, lo primero que debemos hacer entonces, si queremos saber si estamos bajo la acción del Espíritu Santo o bajo la acción de otro espíritu, es advertir si realmente lo que hacemos es algo que inspira al Espíritu Santo o algo que está inspirando más bien el espíritu de la carne. También San Pablo habla de otro espíritu, aparte de este llamado espíritu de la carne. Nos habla también del espíritu del mundo, dice San Pablo. Si este espíritu de la carne tenía que ver sobre todo con el tema de la esclavitud moral, de la esclavitud de las propias acciones, del propio pensar, del propio también actuar, el espíritu del mundo es una mentalidad corta, es una mentalidad que no nos deja trascender, que no nos deja ver cosas que solamente el Espíritu Santo nos puede enseñar, pero por nuestra cortedad de mente no podemos acceder a ellas. Este espíritu es el del cual habla San Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 2. Que no se nos ha dado, dice el apóstol, un espíritu del mundo, sino que se nos ha dado el Espíritu Santo, por el cual podemos entender los misterios del reino. Las palabras del apóstol San Pablo son las siguientes. Leo de nuevo textualmente lo que nos dice en 1 Corintios capítulo número 2, versículo número 12. Dice el texto lo siguiente: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para conocer los dones que Dios gratuitamente nos ha concedido. De modo similar al primer espíritu de la carne, San Pablo contrapone también este espíritu del mundo contra el Espíritu Santo, porque son totalmente distintos, son opuestos, no caben en ningún momento unidos entre ellos dos, porque nos dirigen a diversos fines. Uno nos dirige hacia Dios, a la comunión con Dios, con la creación de Dios, con nuestros demás hermanos, el Espíritu Santo. Y otro nos aísla de eso, nos rompe en las relaciones y también en nuestro desarrollo personal de esa relación con Dios, con nuestros demás hermanos y también con nosotros mismos. El espíritu del mundo entonces es esa mentalidad mundanal que nos hace solamente fijarnos en lo que está en la historia, lo que ocurre en el momento, en la materialidad de la historia, y no trasciende más allá. Eso es lo que San Pablo llama espíritu del mundo. Pero hay un segundo elemento que debemos de tener presente si queremos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, y es el aceptar sus inspiraciones con la vida entera. Hemos de aceptarlo con todo lo que somos, con la integralidad de nuestras potencias, de nuestros deseos, de nuestros quereres y de nuestros pensamientos. Porque en ocasiones aceptamos muchas cosas que el Espíritu Santo, que Dios nos plantea, nos invita a hacer, nos invita a trabajar, pero solamente los aceptamos esas realidades las aceptamos solamente o bien solo con la inteligencia o bien solo con nuestra voluntad, pero se queda solamente en el ámbito del mero deseo y no con nuestra vida entera. Y por eso es que por un lado es que van nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestra inteligencia, y por otro va también nuestras relaciones interpersonales, nuestras opciones fundamentales de la vida, etc. Porque somos seres disgregados. Para dejarnos guiar por el Espíritu Santo es muy importante dejarnos guiar aceptando con la vida entera aquello que el Espíritu nos sugiere. De hecho, hay ejemplos en la Sagrada Escritura que cuando no se acepta con integralidad de vida, lo que Dios inspira, lo que Dios manda, lo que Dios nos pide, ahí hay problema y hay una situación dramática en el ser humano. Un ejemplo de eso es lo que le pasa a toda la comunidad del pueblo de Israel,
que también es muy ejemplar para nosotros porque tiene que ver con algo que también personalmente podríamos vivir. Cuando Israel es sacado de Egipto, como nos dice en los libros del Pentateuco, y que lo va a recordar también muy bien el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, en Hechos capítulo número 7 se nos narra eso, versículos del 39 al 43, el pueblo renegó y quería volver nuevamente, dice Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, quería volver nuevamente a Egipto, anhelaba aquello que tenía en Egipto de bien, la olla con carne, las frutas que recibía en Egipto. Preferían volver a la esclavitud con tal de disfrutar eso que era tan momentáneo y no seguir el camino de liberación, el camino que les iba a llevar a la tierra prometida en donde iban a obtener la liberación total. Bueno, pues el pueblo anhela. ¿Por qué? Porque si bien sus cuerpos han salido de la esclavitud, han salido de Egipto, su mente, sus afectos siguen estando esclavizados, siguen estando en Egipto. Por lo tanto, no siguen las inspiraciones de Dios, en este caso a través de Moisés, no siguen las inspiraciones del Espíritu Santo que había recibido de alguna manera Moisés, de modo entero con su vida, sino que lo siguen solo con fracciones de su vida. Con sus afectos siguen estando en Egipto. Con su pensamiento siguen estando atrás en Egipto. Con su cuerpo sí van hacia la tierra prometida, pero con sus afectos siguen retrocediendo. No hay una aceptación con la vida entera de los israelitas y por eso el drama. Por eso se tardan muchos años, 40 años por el desierto, dando vueltas y vueltas, porque cuando no aceptamos con la vida entera las inspiraciones del Espíritu Santo, las inspiraciones de Dios, en el fondo hay también dramatismo en nuestra vida. Y no solo eso, retardamos la acción de Dios, el plan de Dios en nuestras vidas. Otro ejemplo también muy maravilloso es el que nos presenta el capítulo número 11 del primer libro de los Reyes. Y este sí que es un ejemplo muy personal. Es el caso de Salomón. Salomón obedece en muchas cosas a Dios. Es el rey y en eso está obedeciendo a Dios. Es el rey elegido por Dios, el ungido de Dios para gobernar a su pueblo elegido. Y en eso le obedece, pero no le obedece en sus afectos y en sus impulsos porque Dios había dicho que no se metiera ningún israelita con otras mujeres extranjeras, con mujeres extranjeras. Sin embargo, Salomón es lo que hace. Su poder lo utiliza para desobedecer al poder de Dios. Y es lo que nos narra, por ejemplo, Primera de Reyes capítulo 11, versículo 4, cuando dice que el rey Salomón no solamente se apartó de este mandato de Dios con su corazón, sino que también las mujeres extranjeras hicieron que apartara su corazón del verdadero Dios, de modo que llegó a ofrendar y a adorar ídolos como Astarte, por ejemplo. Esto le sucede a Salomón porque, de nuevo, no sigue las inspiraciones con la vida entera, sino que solo en parte, solo en algunas cosas, solo en aquello que le agradaba en un primer momento o en lo que mentalmente estaba de acuerdo. Y eso lo que provocó es que al final Salomón pues atrajera, no solo para sí, sino para el reino, ciertas situaciones lamentables. Por eso, una segunda clave si queremos seguir las inspiraciones del Espíritu Santo es procurar seguir con la vida entera esas inspiraciones y no de modo seccionado o fractal. Siempre en esta primera lectura, que es en la que nos hemos detenido para nuestra reflexión dominical de esta gran solemnidad de Pentecostés, en donde invocamos la efusión del Espíritu Santo para toda nuestra iglesia. En este día invocamos al Espíritu Santo en toda esa gran variedad de carismas, de vocaciones, de cualidades que tenemos dentro de la iglesia. Pues hoy oramos para que también nos mantenga en la unidad. Hoy tenemos un Papa cuyo lema es la unidad.
En la misa de apertura de su pontificado, el Papa León XIV nos ha hablado de la unidad. Es una tarea, como decía el Papa Benedicto XVI, nunca terminada en la Iglesia y siempre presente en ella. Tarea difícil, pero que en el fondo nunca hemos de dejar de trabajarla. La unidad dentro de la Iglesia, pero también la unidad más amplia en torno a nuestro mundo tan dividido por guerras y discordias, como dice una de las plegarias eucarísticas. Nosotros estamos llamados a ser signo de unidad, y de eso nos habla la segunda lectura de Primera de Corintios, capítulo 12, que hoy estamos reflexionando, cuando dice que hay diversidad de carismas, pero que en el Espíritu Santo todos somos uno. Hay diversidad de dones, hay diversidad pues de cualidades dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia, pero un solo y mismo Espíritu que obra todo en todos. Pues esta realidad tan maravillosa nos debe de llamar mucho la atención. El problema no es la diversidad. Y por diversidad no me refiero solamente a lo que hoy se pone en boga de diversidad, porque hoy se habla mucho del tema de la diversidad y lo han tomado algunos grupos como exclusivo, sobre todo para hablar de diversidad sexual o diversidad de mente, pero en un sentido un poco negativo, no conforme a la verdad. No conforme a la verdad de lo que el ser humano es y de lo que el ser humano realmente está llamado a aspirar en su vida o a anhelar en su vida y a trabajar en su vida. Pero sí hay una sana diversidad, la diversidad que cada uno somos una realidad diferente, cada persona es única, irrepetible, con sus cualidades, con su propia historia, con sus defectos también, pero todo eso enriquece a la comunidad entera, a la comunidad humana, a la comunidad cristiana entera. Lo que divide entonces no es la diversidad, lo que divide es no estar bajo la acción del Espíritu Santo. Lo que divide en la familia no es la diversidad de opiniones, que el padre piense de un modo, que la madre de otro, que los hijos de otro, o que el esposo piense de un modo o la esposa de otro. El problema no es la diversidad que tenemos de pensamientos, de visiones o de modos de ser entre nosotros. El problema es que no nos dejamos llevar bajo la acción del Espíritu Santo. No nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Eso es lo que ocasiona división. Eso es lo que ocasiona falta de entendimiento entre nosotros, entre las familias, entre las comunidades. Por eso se hace urgente ponernos bajo la acción del Espíritu Santo. Es impresionante cómo en nuestro mundo muchas veces nos ponemos bajo la acción de un político, nos ponemos bajo la acción de unas ciertas ideas, de unas ciertas ideologías de índole política o social, pero no somos capaces de ponernos bajo la acción del Espíritu Santo, bajo la acción del único que realmente nos lleva a la unidad. Por eso el ser humano anhela la unidad humana, la unidad política, pero eso no se termina de concretar porque seguimos empecinados a no seguir la unidad que propone el Espíritu Santo y a estar, sí, bajo la acción, pero de otros que no son el Espíritu Santo. Y por eso nos dividimos y por eso entramos siempre en conflictos innecesarios y también infructíferos. Hoy pues, en esta gran solemnidad de Pentecostés, la invitación es a que seamos capaces de dejarnos llevar por el Espíritu Santo y que nos sometamos a su acción, que nos hace libres y también que nos une unos a todos y que al mismo tiempo nos hace valorarnos en los diversos dones, en los diversos carismas, con las diversas cualidades, con las diversas maneras de ser, que el Espíritu Santo nos renueve a todos. Hasta la próxima y que Dios bendiga a cada una de sus personas, de sus hogares. Que María Santísima les cubra con su manto. Así sea.